Bienvenidos. Estamos en Marcialidades, la revista que se lee con los oídos. Soy Marcia Brambila y en este espacio hablaremos de espectáculos, teatro, arte y todo lo que me encuentre por ahí. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Marcialidades. Soy Marcia Brambila y bueno, con la novedad de que el clima ya mejoró. Estamos a 22, según mi celular. Un poquito de lluvia. La verdad está muy fresco, está muy a gusto. Y bueno, vamos a empezar a platicar de lo que son las producciones, de cine, de serie, de comerciales. Y tenemos el gusto de platicar con una directora de arte. ¿Cómo estás, Celeste? Hola, Marcia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? A ver, pues... Bien, gracias por invitarme a charlar con vos. Gracias, pues es un tema fascinante. Tu labor es fascinante. A ver, cuéntame qué haces como directora de arte para pues diferentes plataformas, diferentes producciones. Bueno, yo, como te decía antes, trabajo generalmente o como directora de arte o como supervisora de dirección de arte. Y esto va a depender un poco de la producción, de la complejidad, del tamaño, de los presupuestos. Pero bueno, de todos modos, en ambos casos, básicamente mi tarea es llevar adelante la visión del diseñador de producción o la diseñadora de producción, que es la responsable a última instancia de la apariencia total de la película, videoclip, serie o comercial, ¿no? Entonces, un poco como que en conjunto definimos el estilo visual de la película, cuál es el aspecto, cómo va a estar ambientada según la época en que transcurre. Entonces tenemos que hacer investigaciones estéticas, como el uso de materiales. Sí, va a ser muy distinto si hacemos algo de los 80, si es actual, si es futurismo, ¿no? Claro, ¿y qué tiempo tienen de preparación? Porque me imagino que los tiempos son muy cortos en tu trabajo. Bueno, eso también depende, digamos, la ecuación que nos define a nosotros es tiempo-presupuesto. Entonces, según el presupuesto que haya, un poco también se va a definir todo. Digamos, qué tiempo vamos a tener, qué materiales vamos a poder usar, si vamos a poder construir o si vamos a tener que ir a locaciones que ya existen y modificarlas, cuánta gente va a tener nuestro equipo. Entonces, un poco la verdad que varía muchísimo según la misma producción, el mismo guión, podría variar según el presupuesto, ¿no? Absolutamente. Claro. Ahora, entiendo que lo que haces mucho también son sets, son escenografías, ambientaciones. Exacto. Y tienes un boceto atrás, me imagino que tienes diseñadores, arquitectos que te ayudan en la creación, pero ¿cuál es tu labor? ¿Tienes que reproducirlo tal como te lo muestran que lo necesitan? Bueno, nosotros entonces empezamos con estas investigaciones de época, de espacios, de lectura de guión, y ahí a partir de eso como que proponemos el diseño de los sets, de los espacios. Y entonces para previsualizar, para armar estos diseños tenemos artistas que dibujan en 3D, artistas que dibujan, que pintan, y esto se presentará al equipo de dirección y una vez que esté aprobado por el equipo de dirección, producción, etcétera, nosotros pasamos a la construcción de ello, ¿no? Generalmente nosotros sí empezamos mucho antes a trabajar que el rodaje, para poder hacer todo este periodo de presentaciones y de construcción o ambientaciones de los espacios, lo que requiera. Entonces nosotros sí trabajamos un antes, un durante y un después, ¿no? Sí, y para ello sí vamos a, mi labor específica es un poco encontrar a partir de todo lo que vamos viendo de necesidades, cuál es el equipo que necesitamos, cuál es el mejor equipo que necesitamos, cómo lo vamos a llevar adelante en relación al presupuesto, y el cronograma. Digamos, esas son las tres cosas importantes en mi tarea, que están en diálogo totalmente con todo el equipo de arte, ya sea la decoradora o el decorador, el prop master, y todo el equipo, ¿no? Entonces esa es mi tarea, como coordinar un poco a nivel tiempo, dinero,
cómo vamos a llevar adelante la construcción de los sets. Ay, qué interesante, porque además entiendo que los materiales tienen mucho que ver con el presupuesto, pero finalmente se tienen que ver bien en cámara, en la vista, si tienen algún tema, por ejemplo, de puertas, pues que funcione todo, y lo cual me parece interesante también esa definición. Sí, nosotros, digamos, también depende mucho de qué se necesite del espacio, y entonces en función de eso elegimos los materiales. Si solamente los actores, la escena sucede sin tanto contacto con el espacio, nosotros podemos arriesgarnos a hacer como escenografías más livianas, que no requieran que se puedan operar, digamos, ¿no? Que solamente se vean y funcionan de todos modos. Pero en el caso de que la interacción sea muy grande con el espacio, haya muchas acciones, que es lo que decías, ¿no? Que se abren puertas, que clavan cosas en las paredes, que sí necesitamos que las construcciones sean, por un lado, más seguras, porque también la cuestión de que la gente esté en contacto y que estén en relación con los espacios hace que nosotros tengamos que generar un poco de seguridad en esos espacios, ¿no? Claro. ¿Y este material, alguno es reusable? Sí, también eso, bueno, va a depender un poco de qué es lo que necesitemos hacer. Generalmente hay modos de hacer las cosas como reusables, y hay veces que no, que por las características que tienen, porque se pintó de un modo, o porque tiene todo, no sé, pegamento en el piso, porque nosotros muchas veces construimos los pisos también, no son pisos reales, entonces tenemos que pegarle ya sea imágenes o otro material que hace que después esos paneles de madera no funcionen, por ejemplo, para otra cosa, ¿no? Claro, qué interesante. Y bueno, por último me gustaría, supongo que hay muchas dificultades que se van brincando en las producciones. Cosas con las que no contabas, a lo mejor cambios en el clima, empieza a llover, cualquier cosa, ¿no? Sí, bueno, el clima generalmente es nuestro enemigo. Sí. Más que nada no porque, porque no lo podemos controlar, entonces está difícil prever cuándo va a llover y entonces cuándo vamos a poder hacer. De repente estamos construyendo al aire libre y de repente se larga una lluvia y eso puede complicar mucho las cosas, pero lo que aprendimos en el camino es que siempre se resuelve, siempre hay que encontrar la manera. Sí, yo creo que esos imprevistos nos hacen más veloces, ¿no? Como a respuestas creativas, pensar cómo, porque también a veces nos sucede que el set está listo, entregado, y entra alguien con un carrito, una cámara, un equipo, y se choca contra algo y se rompe, y también tenemos que resolverlo en el momento, o sea, hay que encontrar la forma creativa, y porque no es que no se va a filmar, se va a tener que filmar en ese momento, entonces sí nos obliga a tener respuestas muy rápidas, y que cuando uno piensa que no las hay. Claro. Ay, Celeste, pues te agradezco muchísimo, me ha parecido muy interesante lo que es tu trabajo. No, gracias a vos, Marcia. Me ha parecido, y bueno, estaremos en contacto para luego platicar de otras cosas, porque la verdad es que es un trabajo bajo estrés continuo, sí. ¿No? Sí. Constante. Sí. Los tiempos nos juegan mucho en contra y sí estamos así como siempre muy estresados. Sí, pues te agradezco mucho tu entrevista, Celeste. Por favor, te mando un abrazo grande. Gracias, que tengas un bonito día. Igual, bye. Bye. Pues ya vieron las dificultades en la creación de estos sets maravillosos, que Cristina Prado luego nos platica de las películas, y ya ves, Cristina, cómo la elaboración de los sets pues es todo un tema también. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes a ti y a tu audiencia. Sí, efectivamente, o sea, elaborar un set se requieren carpinteros especialistas, por supuesto están bajo la dirección de un director de arte de producción, y la verdad es construir en un espacio que seguramente está totalmente desnudo, y que reconstruir a lo mejor un espacio de época o un espacio distinto, con un consultorio, una embajada, en fin, ¿no? Pero eso me lleva a platicar de algo que se está construyendo y cocinando con muchísimo hervor. Y es justamente el estreno de Indiana Jones y el Día del Destino, la quinta entrega
de la famosa franquicia de Indiana Jones, que llega pues este año, yo te diría que con una ráfaga de nostalgia, porque imagínate que el octogenario Harrison Ford pues vuelve a ponerse en pie para dar, por supuesto, la lucha con este gran personaje que es Indiana Jones, y uno pensaría que pues él ya había salido de este tema, porque pues lo recordamos súper joven, en los años 70, o sea, realmente fue una de las mejores historias del cine, la creación del personaje de Indiana Jones, sin duda. Y bueno, han pasado tantos años y ahora viene la quinta entrega. Esto verdaderamente va a ser muy interesante. Se estrena justamente el 28 de junio, o sea, pasado mañana, y entre el 28 y 29. El 28 es un preestreno que ya todo el mundo pagó su boleto con unos precios extraordinarios, y después, bueno, pues ya el 29 será para el público en general. Y bueno, es interesante cómo este arqueólogo 11 años después regresa desde 2008 a una saga que empezó a filmarse en el verano del 2021 con este Harrison Ford, y que se piensa que va a ser la mejor película, digamos, de estreno del verano, junto con Misión Imposible. Y lo que es interesante también, Marcia, es que la primera confirmación de una cara nueva es de Phoebe Waller-Bridge, una actriz y guionista, a la que vamos a ver obviamente en esta película. También la presencia de Mads Mikkelsen, quien ha sido fichado para encarnar al villano que se llama Voller, un personaje inspirado en un verdadero nazi convertido en ingeniero de la NASA. Y bueno, vamos a encontrar también muchísima gente que está metida en este gran proyecto, que nos parece será parte de la franquicia muy, muy interesante, y que llamará muchísimo la atención después de que Disney ha tenido ahora pues muchísima presencia con sus películas, como lo es todas las películas de Pixar, todas las películas que tienen que ver con los grandes estrenos. Ahora se ha guardado esta gran película que es la última entrega de Indiana Jones. Así que no se las quiero espolear, no quiero contarles de qué va, porque si no luego no van a ir. Exacto. Pero lo que sí les quiero decir es que, bueno, vamos a encontrar aquí el cine de aventuras en su máxima expresión, que seguramente va a ser rápida, dura, con gran corazón, con un ritmo emocional, como siempre tienen las películas de Indiana Jones, que todo le sucede y de todo se escapa, no. Y que la verdad pues va a ser una experiencia única después de El Arca Perdida, La Última Cruzada, todas estas películas que han sido y que están en nuestra memoria. Y este reencuentro con Harrison Ford, que incluso ha dicho que esta es la última saga que él hará de Harrison Ford. Por eso es que esta edición va a llenarnos de nostalgia, porque ya no lo vamos a ver a él haciendo este gran personaje, como él dice, después de 38 años de estarlo haciendo, que ha sido una experiencia muy especial para él, el desarrollo de pues la caracterización y todo lo que tiene que ver con esta película, pues que este año va a ser la última vez que lo veremos, con su látigo. ¿Te acuerdas de este látigo maravilloso? Ay, me encanta. Muchísimas cosas. Es divertidísimo. Bueno, obviamente, pues él dice que estará feliz de que el público regrese a ver a este personaje tan entrañable. Así que esta es la recomendación de la semana, querida Marcia. Pues muchísimas gracias, Cristina. Ya estaremos viendo por ahí Indiana Jones. Por favor, y buen provecho para todos. Gracias, Cristina. Gracias, hasta luego. Pues ya vieron, cine, nos espera una gran película, Indiana Jones. Cómo me gusta esta película, es tan divertida. Y bueno, vamos a hablar de otro tema. Ahora sí que giramos de un lado al otro, y ahora vamos a hablar de teatro, de una apuesta de teatro realmente interesante. Se llama Dominó, y tenemos a Pablo de Silva en el teléfono. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Un saludo para todo tu auditorio. Pues muy bien, a ver, queremos que nos platiques de Dominó, de este triángulo amoroso.
A ver, ¿qué nos trae a la reflexión? A ver, ¿cómo nos va a traer un triángulo a la reflexión? Cuéntanos. Pues mira, Dominó es una obra escrita por una dramaturga mexicana, una dramaturga de Tijuana, es Elba Cortés Villapudua, y pues bueno, trata sobre Fernando, que es víctima del alcohol y de un pensamiento, se mete en pensamientos metafísicos, y esto provoca que su pareja Luis se aleje de él y busque el placer en los brazos de Fabián, que es el mejor amigo de Fernando, ¿no? Entonces es un triángulo amoroso bastante... que bueno, se puede identificar mucha parte del público con ellos, pero la forma de abordarlo es particularmente interesante, ¿no? Que es con este tema de metafísica, de tiempos y demás. Ok, a ver, cuéntame, porque siempre es muy interesante el uso que le hacen a los tiempos. ¿Es un asunto de que va y vienen las historias con los recuerdos, o a qué te refieres con los tiempos? Es correcto, mucho es Fabián, que está todo el tiempo recordando a sus amigos, a la que vivieron esta historia. Entonces es un juego en el que vamos y venimos dentro de la historia, y como el mismo Dominó, hay que armar también nuestra historia, ¿no? Es lo que estás viendo y cómo vas armando las piezas, cada uno de los fragmentos de la historia para encontrar la historia completa, ¿no? En este juego de memorias, en cuanto tú recuerdas alguna situación que pasó como persona, vas como, ay, me acuerdo que aquí pasó esto, pero antes pasó esto y después pasó y tal. Entonces vas armando, vas viendo la historia y vas justo armando tu juego junto con Fabián, que es quien recuerda a sus amigos, para armar todo este juego, ¿no? Claro, y en este juego del tiempo, la reflexión también entra en qué hubiera hecho si hubiera tomado este camino en lugar de este otro. Es correcto, sí, o sea, al final del día son opciones, como el mismo juego de dominó, a veces te ponen el 6 y entonces es que pongo el 6, el 1, el 2, el 3 y depende de cómo, ahora sí que cómo lo necesites, vas jugando con qué hubiera pasado si hubiera jugado acá. Ok, ahora las imágenes. Este juego que nos encanta como público de la multimedia, ¿no? Que siempre nos da como otros escenarios, otras posibilidades dentro de nuestra imaginación de transportarnos a otros lugares. ¿Esto cómo lo llevan a cabo? Es un trabajo de dirección de Joné Cervantes, que es quien dirige y interpreta el papel de Fabián, quien juega con todo el tiempo el juego de imágenes que te pueda generar dentro de la misma historia. Él toma ahora sí la base del texto escrito por Elba, pero nos hace un tema de flashes, nos hace un tema de ir y venir, de rewind, de juegos, en donde tú mismo vas entendiendo qué es lo que está pasando en su cabeza. El mismo espectador va armando con todo el sonido envolvente que también tenemos dentro de la obra, el cómo puede ir armando esta historia. Ay, qué interesante. Y la luego, verdad es que sí, la verdad que gran sí. Trabajo. Y de la mano con Majo Mayoral, que es la coreógrafa, también te junta, inclusive en una sola secuencia de baile, toda la historia en 1 minuto, en 2 minutos, ¿no? Pero tienes que ir armando también qué tiene de referencia esto dentro de toda la historia, y al final te puede entender también, te puede ayudar a entender más cosas. Sí, claro, me gusta que hables de la coreografía. Las personas se imaginan que la coreografía es que salen bailando, y a lo mejor sí, a lo mejor no, pero realmente la coreografía son pues todos estos movimientos en escena, ¿no? También. Es correcto, también, o sea, al final del día los movimientos escénicos también están coreografados, no necesariamente es estas coreografías de teatro musical en donde vemos a los 25 bailarines haciendo toda una secuencia por minutos, que digo, llamo el teatro musical, pero en este caso es una secuencia de movimientos de manera particular que nos ayudan a complementar algunas escenas dentro de la puesta. Claro, ahora, ¿a quién vamos a invitar a Dominó? Pues es una obra de preferencia para adolescentes y adultos, es una historia un poco madura por el tema que trata y la forma en que está abordada. Sí es para adolescentes y adultos. Dentro de esta misma línea te platico, Elba Cortés tiene muchos textos y muchos reconocimientos de teatro infantil, pero esta es la única obra que escribió para adultos, para adolescentes y adultos, y entonces sobre esta línea es bastante particular la maravillosa redacción de este texto, ¿no? De Elba Cortés. Claro, me gusta además que lo dijiste desde el principio, esto mueve a la reflexión, porque el teatro, la mayoría de las personas piensan que van a divertirse, se ríen, se relajan, pero cuando una obra tiene un plus de reflexión, la gente sale pensando, la gente sale con un aprendizaje que además me parece algo muy gratificante.
La verdad es que, bueno, esta obra, pues ahora sí que le ha dado la vuelta al mundo. Johnny Cervantes ha participado en ella desde hace 12 años, fue a Chile, Uruguay y demás, a Argentina, con esta puesta en escena, y ahora la regresamos a la Ciudad de México con una reimaginación. Esta es la 4ª temporada, pero al final del día, mucho de lo que ha pasado con este público que ha vivido esta historia es: me dejaste con algo, me dejaste pensando, y creo que cuando una obra después te invita a la hora de la cena a platicar sobre lo que vi en escena, es cuando las obras funcionan, cuando las obras trascienden, ¿no? Sí, es lo que creo. Ahora, la vamos a poder ver en el Teatro Círculo Teatral, Veracruz 107 Condesa, que de entrada es un espacio íntimo, en el cual como que convivimos los actores y el público. Es correcto, la butaquería está literalmente a 1 metro del escenario, estamos en un espacio muy, muy íntimo. Literal solamente hay 2 filas de butaca en la parte de abajo, una fila en la parte de arriba, son 2 niveles que tiene el círculo teatral, pero literal estamos a menos de 10 metros de los actores todo el tiempo. Todo el tiempo en esta puesta en escena estamos en un formato muy, muy íntimo, que inclusive el mismo texto lo recomienda, ¿no? Que estemos en un formato cercano, y también por el mismo tema o por lo mismo que se está vibrando dentro de la escena, el estar cerca también te hace otra energía dentro del teatro. Claro, ¿y qué días podemos ver la obra? La obra está los viernes, el 30 de junio es nuestra última función de esta temporada, el 30 de junio a las 8:30 en el Círculo Teatral, sería nuestra función de cierre en esta temporada, para que pueda acompañarnos todo el público. Okay. A las 8:30, con recepción a las 8 de la noche. Les recomendamos entrar antes, justo porque como es un formato muy íntimo y hay estas filas, el mismo público escoge su lugar, entonces mientras más temprano puedan llegar, les damos la ficha para que puedan ingresar al teatro. Pues Pablo, te agradezco esta invitación. Estamos convocando a la gente que disfrute esta obra, como dices tú, el viernes 30 de junio por el momento. Después ya los buscaremos en otros teatros, y te deseo muchísimo éxito en Dominó. Muchas gracias, y de verdad que todo el público está invitado para que pueda ver esta puesta en escena, que de verdad ha dado la vuelta al mundo literalmente y que ha hecho vibrar a muchas personas. Muchísimas gracias y muchísimo éxito, que tengas un bonito día. Igualmente, un saludo a todo tu auditorio. Gracias. Pues qué cantidad de propuestas hay en el teatro. Es bonito que nos acerquemos. Hay teatros y hay foros en diferentes partes. Estoy hablando de la Ciudad de México, que es donde más oferta tenemos. Hay que acercarnos. El Centro Círculo Teatral, que está ahí en la Condesa, es un foro muy bonito. Además tenemos oportunidad de salir, de comer algo, de caminar por la Condesa. Y bueno, los invito a estas y otras puestas que vamos a estar viendo. Por lo pronto me voy a unos comerciales y regreso rapidísimo. El consumo local hace referencia al esfuerzo en conjunto por construir economías basadas en productos de la misma comunidad o país. Es decir, comprar y vender localmente promueve el flujo económico de las personas que vivimos en la misma. Por tanto, la próxima vez que tengas la oportunidad de comprar un producto local, no lo pienses 2 veces y recuerda que haciendo esto generas confianza, convivencia y una economía dentro de tu comunidad. Promo Estéreo, a favor del consumo local. La temporada lluviosa llegó y Promo Estéreo recomienda: mantente alerta a los comunicados de las autoridades y las medidas establecidas por parte de Protección Civil. Evita tocar postes, cajas de luz o cables. Circula despacio, con luces encendidas, intermitentes y cinturón de seguridad. Ubica refugios temporales y albergues en tu municipio. Recuerda seguir nuestras y otras recomendaciones para prevención de accidentes durante esta temporada. Promo Estéreo, al pendiente de nuestra comunidad. Promoestereo.com, la señal digital, el punto y aparte de la radio en línea, donde la estrella eres tú. Regresamos en Marcialidades y ahora vamos a hablar de otro tema que personalmente me encanta, es una de mis pasiones, la fotografía,
Pero para esto tenemos a un fotógrafo que ha trabajado durante demasiados años, además ha dado clases. Estamos hablando de Ricardo Espinosa, bien conocido como Reo, que es director de Antecámara Ediciones. ¿Cómo estás, Reo? Hola Marcia, ¿qué tal? Pues ya hemos hablado de fotografía en otras ocasiones y sé que tienes experiencia en la fotografía con drones. A ver, cuéntame cómo, porque esto tiene otra forma de trabajarlo. Ok, sí, bueno, el tema de los drones, como nos podemos imaginar, es casi inacabable. Es una tecnología relativamente nueva. Hace 10 años, pues no existía prácticamente, o no existía un nivel, digamos, como para el consumidor común. Había los drones militares y toda esta historia, pero no había, digamos, como sistemas accesibles a los fotógrafos o a la gente común y corriente, porque los drones se empezaron a desarrollar para, digamos, el gran público o al público como sistemas que tenías que armar. O sea, tienes que comprar los motorcitos, las tarjetas, armar las estructuras y ese tipo de cosas, y de pronto empezaron a surgir algunas empresas como la más conocida, que, perdón, espero que no suene comercial, que es DJI, es una empresa china que comercializa casi la mayoría de los drones que usamos los fotógrafos, gente que hace video, etcétera. Entonces, bueno, el uso de los drones para los fotógrafos tiene ventajas obvias, ¿no? Porque es una cámara que vuela. Para darnos una idea de los antecedentes de la fotografía aérea, antes del arribo de este tipo de tecnologías, cuando los fotógrafos profesionales éramos contratados para hacer fotografías aéreas, por ejemplo, de plantas industriales, de complejos turísticos, etcétera, había que rentar un helicóptero. Claro. Tal cual. Sí. Entonces, y era carísimo y sigue siendo caro. Para que nos demos una idea, no sé cuánto es el precio actual, pero un helicóptero te cuesta por lo menos 20 o 25 mil pesos la hora de vuelo. Sí, qué bárbaro, sí. Entonces, con eso te compras un dron actualmente, sí, ¿no? Con una hora de vuelo de helicóptero. Yo llegué a volar varias veces haciendo justamente plantas industriales y diversos tipos de proyectos, pero pues, no cualquiera lo paga, ¿no? Es muy interesante, pero es mucho más interesante tener tu propia cámara voladora. En fin, los drones tienen diversas características que consisten básicamente en la calidad de la cámara, la resolución, el tiempo de vuelo, la distancia de vuelo a que lo puedes llevar y también algunas otras consideraciones, como por ejemplo con drones un poquito más profesionales, la posibilidad de cambio de lentes o que haya un piloto y un fotógrafo con dos controles, etcétera, etcétera. O sea, se puede ir como complicando la cosa, ¿no? Pero sí es extremadamente interesante. Yo hice un proyecto turístico hace como unos, ¿qué será?, 15 años, fotografiando todo el país. Y el otro día, justamente platicando con un amigo, decíamos, hombre, ¿qué hubiéramos dado por haber tenido en esa época los drones, ¿no? Porque pues sí te soluciona la vida de una manera espectacular. Claro. Hay situaciones, incluso, en donde no necesitas elevar mucho el dron. Nosotros, cuando empiezas a fotografiar con dron, te das cuenta de que somos como hormigas. O sea, realmente nuestro punto de vista es muy, muy bajo. Y hay veces, elevar el dron 5 metros, 10 metros, tenemos una perspectiva totalmente diferente del mundo. Entonces es mucho, muy interesante. Claro, y normalmente del video vas sacando las fotos
¿O tienes manera de hacerlo de las dos maneras? Porque yo sé que lo vas controlando pues desde abajo. En algunos casos he visto que lo controlan desde el celular, si es que tienen la aplicación ahí. Sí, efectivamente. Usualmente los drones se componen del vehículo, digamos, del dron en sí mismo, que contiene 4 hélices. Comúnmente hay drones más profesionales que tienen más hélices, de 6, de 8, de 8, y con la capacidad de montar equipos hasta pesados, como cámaras de cine tipo ARRI o las Red Cinema o cámaras fotográficas sofisticadas. Hablando de los drones para los mortales como nosotros, sí. Efectivamente tenemos el vehículo, tenemos una cámara que está conectada a una cosa que se llama gimbal, que es un estabilizador. Ajá. Que evita que las vibraciones del dron se transfieran a la cámara y por lo tanto quedaría mal la imagen, sobre todo si es un video. Entonces, ese gimbal lo que hace es estabiliza en 3 ejes y podemos tener una imagen muy fluida cuando estamos haciendo un video o cuando estamos tomando fotos. También evita la vibración. Ese dron se conecta a un control remoto, que es digamos como los juegos de video, que tú tienes un aparato con el cual es tu interfase para conectarte con el equipo. Entonces, en este control remoto usualmente tienes una pantalla en donde tienes la información que te da datos, por ejemplo, a qué distancia se encuentra el dron, a qué altura está, en qué dirección, no tanto eso, el consumo de la batería y una serie de cosas. Y ese control remoto puede o no tener una pantalla, o sea, una pantalla en donde veas lo que está captando el dron. Ah, wow. Sí, que entonces ese control puede tener esa pantalla, puedes estar viendo lo que está viendo el dron. Si tu control no tiene esa pantalla, sí tiene una pequeña pantalla en donde sí ves consumo de batería, tal, y a ese control le conectas ya sea un iPad o alguna tableta digital o un teléfono, como tú mencionas, y entonces en el teléfono tú tienes la app, una aplicación que la abres, se conecta el teléfono a través de un cable al control del dron, y entonces ya en la pantalla de tu teléfono puedes pues ver toda la información, incluyendo obviamente en dónde está el dron, puedes ver el mapa, puedes ver lo que está viendo la cámara, incluso tienes posibilidades de hacer un streaming directo, o sea, puedes llegar a hacer una transmisión de video en vivo y conectar tu teléfono o tu sistema a una televisión o a YouTube, por ejemplo, o a cuestiones de streaming, ¿no? Entonces, es muy sofisticado, es muy interesante. Claro, y pues ahora sí que lo vas trabajando al mismo tiempo, digamos que lo estás produciendo y lo estás imaginando de cómo lo vas a entregar de acuerdo a lo que te pidieron. Me parece fascinante. Y otra cosa que te quería preguntar, la gente pensamos que el que tiene un dron en un uso casero, puedes ir y pararte, por ejemplo, enfrente del ángel y qué bonito, voy a hacer una experiencia de subirlo, pero he escuchado que además necesitas permisos, ¿no? Sí, hay toda una legislación, bueno, todavía no es una ley, en realidad son como recomendaciones, depende de en qué país te encuentres, es cómo le entran al tema. Básicamente existen como categorías en los drones y esas categorías están definidas por el peso del dron. Por ejemplo, hay drones que pesan menos de 250 gramos. Entonces, un dron pequeñito de ese tipo usualmente no requiere permisos, ¿no? Uh-huh. Porque son muy pequeños. Sí. Usualmente te recomiendan que no los vueles en áreas donde haya gente, sí, o donde haya vuelos aéreos. Como son equipos muy sofisticados, el software
incluso te impide despegar el dron si estás, por ejemplo, cerca de un aeropuerto. Ay, qué interesante. Sí, entonces el software detecta dónde hay aeropuertos y te puede restringir la altura del vuelo, o incluso si estás a menos de X número de kilómetros del aeropuerto, no lo puedes despegar. Okay. Te marca ahí un error de que estás en una zona restringida y nada más no lo despegas. Sí. Son seguros que tienen porque es muy peligroso que un avión choque con un dron. Si entra una turbina puede ser extremadamente peligroso. Entonces, obviamente tu dron desaparece, pero también puede caer el avión, ¿no? Y eso no es nada chistoso. Entonces, la legislación usualmente está basada en este tipo de restricciones de vuelo. Por ejemplo, no te permiten, se supone, volar cerca de helipuertos. Por ejemplo, si tú estás en el Ángel, el Reforma está lleno de helipuertos. Claro. Hay muchos helipuertos en los edificios. Entonces, en teoría no te dejan, pero en la práctica hay veces que o no te localizan, digamos, las fuerzas del orden, o sí te pueden, digamos, amonestar. Actualmente en México creo que no hay propiamente una legislación, hay como recomendaciones, pero sí hay situaciones en donde sí te pueden restringir. En provincia, cuando yo he estado volando en lugares fuera de la ciudad, usualmente no he tenido absolutamente ningún problema en ningún lado. Pero, por ejemplo, cuando vas a otros países, puede ser totalmente prohibido. Por ejemplo, en Estados Unidos, si tú vuelas un dron con uso comercial, con fines de lucro, por ejemplo, esta gente, que tengo unos amigos que tienen un canal de YouTube que se llama Furbo en Ruta, tienen un dron, están viajando por el mundo, por América, tienen un dron y en Estados Unidos dicen que no lo pueden levantar porque como ellos sí generan recursos por su canal de YouTube, no están autorizados, tienen que pedir un permiso. En México no sucede eso. En otros lugares también, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que en los parques nacionales no te dejan volar. Aquí sí. Entonces hay que averiguar, si uno tiene un dron, como que uno se tiene que informar de dónde puedes volar, dónde no, y en dado caso tener los permisos o el registro del dron, que también es importante. Usualmente hay que registrar el dron, sobre todo si es de más de 250 gramos. Hay, como te digo, diversas categorías, los de menos de 250, los que son creo que 250 a 2 kilos o algo así, no me acuerdo muy bien. Luego de 2 kilos a 25 kilos y así se van, ¿no? Sí, hay que interesante. En algunos casos hasta te exigen capacitación y aprobar unos cursos y tal, que es un poquito exagerado en algunos casos, pero sí es bueno tener muchas horas de vuelo, así como los pilotos de aviones o avionetas que tienen horas de vuelo. Es muy sano que uno desarrolle horas de vuelo de uso de los drones, porque a pesar de que están muy bien diseñados y tienen sistemas de regreso a casa automáticos y tienen muchos sensores que evitan colisiones con edificios y cosas por el estilo, sí puedes tener emergencias, como sucede en los aviones, y tienes que saber cómo reaccionar cuando tienes una emergencia, ¿no? Hay muchos tipos de emergencia, por ejemplo, que se vaya el dron, que te lo lleves muy lejos y se pierde el contacto con el control remoto, o que dejes de verlo. Usualmente se trata de, se intenta que siempre tengas contacto visual, pero como muchos drones son muy chiquitos, pues tú lo llevas a 200 metros y ya no lo ves. Claro, por supuesto. Sí, lo llevas a una playa, por ejemplo, recorre la bahía, la playa del otro lado, y llega un momento en que ya no lo ves. Sí, y además los drones usualmente no tienen tanta batería, o sea, el tiempo de vuelo es relativamente corto. Posiblemente los drones más modernos sí pueden llegar a tener hasta 40, 50 minutos de vuelo en algunos casos, pero lo más común es que tienes 25 minutos. Entonces tienes que desarrollar estrategias para
para saber exactamente a dónde vas y, por ejemplo, llevarte primero el dron al lugar más lejano y luego irlo regresando. Son como pequeños tips que se pueden seguir, digamos, para planear el vuelo. Puedes también programar el vuelo con puntos y te das el vuelo después de manera automática. Tiene muchísimas funciones, como hacer que el dron te siga. Hay drones, yo estoy hablando ahorita de los drones que se usan para fotografía y video, pero hay drones como deportivos, digamos, que son pequeños drones muy extremadamente ágiles que sirven para carreras. Y entonces los meten por abajo de las sillas y hacen unas cosas así como de malabarismos espectaculares, ¿no? Sí, oye, Reo. Muchos hemos visto ese tipo de videos en internet. Sí, oye, Reo, de veras que ha estado interesante. Me gustaría tener la oportunidad de hablar de todo esto, como dices, las posibilidades de los drones, los malabares. ¿Qué tal si te invitamos otro lunes a hablar de eso? Sí, hay muchos temas, como te digo, es un tema muy amplio y cada una de las cosas que te acabo de contar se pueden desarrollar muchísimo. Encantó la vida, acepto tu invitación. Claro que sí, Reo. Bueno, de platicar contigo y el público. Claro, Reo, pues te agradezco muchísimo tu entrevista y tu tiempo y estaremos organizándonos tú y yo para ver qué otro día nos platicas de todo esto de los drones, de la fotografía. Bueno, pues que tengas una bonita tarde, que comas rico y estamos hablando próximamente. Sale, muchos saludos. Gracias, Reo, hasta luego. Gracias a ti, adiós. Pues, ¿qué les parece el tema de los drones? Me puede fascinar, se me hace fascinante ver las exposiciones con los drones, la calidad, como dice Reo, de las imágenes, la altitud, la definición, bueno, es mágico. Y bueno, con otro tema mágico vamos a seguir con una de nuestras colaboradoras favoritas, que es Mónica Valencia. ¿Cómo estás? Hola, querida amiga, muy bien, muchas gracias por la presentación tan atenta. Saludo a ¿Cómo estás, Mónica? A ver, ¿de qué nos vas a platicar hoy? Pues miren, yo les quería hablar así como de algo muy triste que pasó luego a la explosión de ese submarino que llevaba 5 personas que desgraciadamente fallecieron por no tomar las medidas de seguridad correctas. Esto ocurrió cerca de Terranova, porque ellos iban a buscar los restos del Titanic. Nada más para sumergirse se necesitaban 2 horas, se necesitan 2 unidades porque estamos hablando 4 kilómetros para abajo en donde están los restos del Titanic. De eso, pero mejor les voy a hablar del submarino turístico que tiene México. ¿Tú sabías que tenía un submarino turístico México? Ay, no, cuéntame, qué bonito. Bueno, pues eso es una cosa preciosa. Nos olvidamos de las tragedias y nos venimos a México, a Cozumel, en donde hay un submarino turístico. Es el único que existe aquí en nuestro país y es precioso, fíjate. Yo ya hice ese recorrido. Tú llegas a un muelle, tienes que pagar, bueno, pues sí pagas en dólares, pero tampoco es una cantidad desorbitante. Ahorita les voy a dar los precios. Pues resulta que tú llegas a ese muelle en Cozumel y te trasladan ahí a medio mar, en donde se encuentra el submarino Atlantis. Es una empresa muy segura, la verdad, porque bueno, no vas a bajar 4 kilómetros, solamente vas a bajar 30 metros a lo profundo, para que veas los corales, para que veas pues toda la naturaleza en esas aguas maravillosas que tiene Cozumel, que es una de las islas más hermosas de nuestro país. Sus aguas turquesas pues atraen a cada año a miles de turistas de todo el mundo. Entonces este submarino pues es precioso, el recorrido dura 2 horas y pueden entrar pues todas las familias. Lo único que se pide es ciertos requisitos en la estatura de los pasajeros, o sea que no pueden entrar, por ejemplo, bebés. La gente va sentada en el submarino, llevas aire acondicionado,
y a través de las ventanas disfrutas la belleza de la fauna marina, del arrecife de Cozumel, pasando cerca de un lugar que se llama La Pared, que es una caída vertical que se desploma a más de 600 metros de profundidad. También ahí pueden ustedes ver un barco que está hundido, el Felipe Xicoténcat, el cual es un arrecife artificial. Para llegar a ese submarino están las embarcaciones que transportan pues a los pasajeros hasta el sumergible. Tienen que bajar unas escaleras, que las escaleras realmente son muy muy cortas, pero las personas, por ejemplo, que tengan silla de ruedas y todas esas cosas, pues lamentablemente no pueden bajar porque tienes que ser tú mismo quien lo haga, ¿no? El costo es de $135 por adulto y 105 por niño, que en realidad para vivir una experiencia de este tamaño pues vale la pena. Son 26 claraboyas y una ventana frontal que tiene el submarino que está en la proa, para que los pasajeros puedan disfrutar el arrecife. Imagínate nada más, está reconocido como ese arrecife como el más importante del mundo, se llama Shankanab, me imagino que está en maya. Y un miembro de la tripulación te va narrando toda la aventura, todo ese recorrido maravilloso de 2 horas. Y bueno, puedes ver tortugas, peces multicolores, a veces mantarrayas porque depende de la época del año, ya que algunas migran de la zona. Entonces, México tiene un submarino, imagínate. Entonces, estamos oyendo tragedias por allá que no cumplieron con medidas de seguridad, que efectivamente, James Cameron, que ha bajado 33 veces a estudiar el Titanic y a filmarlo y demás, él mismo está muy enojado con esa empresa de submarinos porque no cumplió, era como muy experimental, no era profesional. Entonces por eso se arriesgaron y por eso pasó lo que pasó. Y James Cameron ha dicho, director de Titanic, él ha dicho que no debieron de haber hecho lo que hicieron ni darle falsas esperanzas a las familias de que se escuchaban ruidos y todo eso. Mentira, que fue un montaje todo lo del rescate. Ahora, James Cameron es canadiense y recuerden que la salida de esos submarinos salían de Canadá, de Terranova, porque el Titanic en 1912, su primer viaje se hundió a los pocos días de haber salido y él iba, o sea, el barco iba de Inglaterra, hizo una parada en Irlanda y después iba a Nueva York, pero pues se quedó ahí cerca de Terranova, desgraciadamente. Pero bueno, nosotros como no vamos a bajar al Titanic y dudo mucho que esa empresa vuelva a funcionar, tenemos la posibilidad de irnos al submarino de Cozumel, que tiene horarios de las 11:30, 12:30 y 1:30 horas. Así es de que está padrísimo, ¿cómo ves? Ay, se me antojó. Se antoja, sí. Porque además, pues imagínate el sol, disfrutas ese mar maravilloso y luego en las profundidades. No te da miedo, la verdad no te da miedo, son muy, muy seguros. Ay, Mónica, pues te agradezco esta invitación de irnos en un submarino ahí por Cozumel y a ver qué otra invitación nos das la próxima semana. ¿O de qué otra novedad nos vas a decir con eso de que te encantan las historias de la realeza, de los artistas que están enfermos? A ver, ¿con qué nos vas a sorprender? Sí, luego les cuento, porque sí en la realeza ya ven que todos los días dan nota. Exacto. Bueno, son Mónica, muy activos. Pues te mando un abrazo con mucho cariño, igual a todo tu público, que sigan disfrutando de esta linda tarde que ya no está tan calurosa y que seguramente va a caer una lluviecilla por ahí. Exacto. Pues buenas tardes, Mónica, que tengas un lindo día. Hasta luego. Gracias, bye. Pues si se van de vacaciones y tienen oportunidad de ir allá a Cozumel, ya saben la invitación de ir al submarino. Mónica dijo $130 o $100 para los niños. No es tanto para la experiencia que les estamos ofreciendo. Es cosa, todavía tienen tiempo de ahorrar, ¿no? Para toda la familia. Y bueno, estamos casi a punto de acabar el mes y acuérdense que cada miércoles último del mes es Noche de Museos
Y esta edición tiene variedades. Algunas son presenciales, otras son mixtas, algunas híbridas, algunas son virtuales. Por las redes sociales pueden ver algunas presentaciones. Por ejemplo, les voy a platicar algunas de acuerdo al lugar donde estén. Si hay algún museo que les interese, métense directo al museo, porque algunas tienen que tener un registro. Entonces, por ejemplo, en el Palacio de Autonomía, que está ahí en el Centro Histórico en Primo de Verdad, hay una charla con mitos y realidades de los vampiros. Es de 7 a 8. Entonces, ustedes tienen que llegar antes porque el aforo son 100 personas. Métanse al Palacio de Autonomía porque tienen que tener un registro previo. Luego, si les gusta el cine, hay una proyección en el IFAL de Renoir, que es a las 20 horas, el acceso es libre, pero solo caben 178 personas. También se tienen que registrar previamente y el lugar es Río Nazas 43, ahí en la Cuauhtémoc. En el Museo Nacional de las Culturas del Mundo hay una experiencia inmersiva. Imagínense, bueno, a mí las experiencias inmersivas me encantan. Esta va a ser a las 19 horas, la entrada es libre. Caben 80 personas. Este lugar de Museo Nacional de las Culturas está en Moneda 3 en el Centro Histórico y lo que van a hacer es que van a explorar por medio de los sentidos todo lo que es el arte. Y bueno, estas son algunas de mis recomendaciones. Les recuerdo mis redes sociales. Soy Marcia Brambila, en algunos soy Marcia Brambila S. En Twitter les estoy dando recomendaciones, novedades, les pongo fotos. Lo mismo sucede en TikTok, en Instagram, en YouTube y en Facebook. Así nos podemos comunicar. Me encantaría que fueran parte de mi comunidad, de la comunidad de Marcialidades. Si tienen alguna entrevista que les gustaría o alguien de ustedes es un talentoso y le gustaría estar aquí, con mucho gusto los recibimos. Con esto nos vamos. Es lunes, van a ser las 4, no hemos comido, espero que ustedes sí, pero que tengan un bonito día. Hasta luego. Esto fue Marcialidades. Los esperamos el próximo lunes a las 3 de la tarde en esta misma frecuencia.